Buenos días, estudiantes, ¿cómo les ha ido? De nuevo nos volvemos a encontrar para recordar y ver un tema, la narración y sus características. Recordamos que la narración es contar hechos, anécdotas, contar un cuento, contar una fábula, contar un mito, contar todos aquellos sucesos que nos han venido sucediendo a través de la vida y del diario vivir. ¿Qué es la narración? La palabra narrar es sinónimo de contar, o sea que una narración es una clase de texto a través del cual se cuentan sucesos imaginarios o reales generalmente relacionados unos con otros. ¿Cuáles son las partes de la narración? Planteamiento o principio, nudo o conflicto, desenlace, resolución o conclusión. Es importante tener en cuenta estas tres partes de la narración. ¿Por qué? Porque una narración debe llevar un orden, debe llevar una secuencia, tanto para la persona que lo estamos contando, también en la parte escrita, para que la entiendan y se tenga en cuenta esa emoción al contar, en el momento de contar el suceso, el hecho, el cuento, lo que nosotros les querramos decir a los demás. También la narración tiene unos elementos muy importantes, que es el narrador. El narrador es quien relata los hechos y le muestra al lector ese hecho que le va a contar. Generalmente ese narrador es en primera persona. El segundo elemento son los personajes, que son los que llevan los hechos relatados por el narrador. Recordemos que estos personajes son los que se ven desde un inicio, en la parte central o nudo y en la parte final. La acción es la misma trama que está constituida por el conjunto de hechos que se narra. Es allí donde se le suceden cosas a nuestros personajes. El tiempo es la acción o trama y se desarrolla en un tiempo determinado. Todos estos elementos deben llevar una secuencia para que las personas que nos están escuchando o nos están contando esa narración lleven esa secuencia y llevemos como el hilo hasta un final y sea algo emocionante también en el momento de explicarlo. ¿Cómo podemos narrar? No debemos imitar a otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser auténticos, originales, ponerle también mucha emoción a esa parte de la narración, que creemos en la persona que nos está escuchando, como esa inquietud, como qué va a ocurrir, qué le pasó al personaje al final. Debemos interpretar esas emociones mediante la expresión corporal, ya sea con gestos, con nuestra actitud en nuestro cuerpo, las manos, que mantengamos a la persona motivada y cautivada en ese momento de la narración. Es importante también ubicar el lugar de los hechos, hacer una breve descripción de esos personajes. Esta breve descripción de los personajes debe aparecer desde el inicio, donde nosotros vamos a decir cómo era nuestro personaje, cómo se vestía, hacer que las demás personas se lo imaginen con esa breve descripción y ser auténticos, que debemos ser auténticos en ese momento de la narración. Actividad. Bueno, teniendo en cuenta entonces nuestros elementos, nuestras características y las partes de la narración, vamos a desarrollar las páginas 16, 17 y 18 de nuestro libro guía. Deben tener en cuenta los elementos de la narración. Bueno, teniendo en cuenta esto, ustedes también me van a inventar una narración a partir de un hecho que para ustedes haya sido interesante y que les haya ocurrido, pues no quiere decir que sea en este tiempo, sino en algún momento, alguna anécdota, algo que nos quieran contar. Escribirla muy brevemente en el cuaderno de castellano. Recuerdan que deben hacerlo con letra legible, ortografía, y si quieren, pues le pueden agregar alguna imagen. Juiciosos y mi Dios los bendiga.